La verdad es que es un auténtico placer estar hoy aquí o tener la oportunidad de acompañar en este conversatorio a dos personas que nos vienen a aportar tanto de esa parte de conocimiento del que hablaba Berta, una parte de él, ¿no? De ese conocimiento experto de conocimiento, aunque también por experiencia y por convencimiento, ¿no? Creo que puedo atreverme a decir. Ellos son, empezando a un punto más alejado, Pura Díaz Veiga, investigadora, psicóloga, experta de muchos años en el apoyo a personas, principalmente personas con necesidad de cuidados de larga duración. Nos hemos beneficiado mucho del conocimiento experto de Pura en Matías y, sobre todo, curiosa, inquieta y convencida también de la transferencia de ese conocimiento, ¿no? Y que llegue a todo el mundo. Que esperamos conseguir hoy en el auditorio, y si no, nos interrumpís. Y luego ya, aquí a mi derecha más cercana, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Y entre todo el currículum de Rafael es fácil destacar también su compromiso y su trayectoria en el ejercicio también de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues un auténtico placer, como os decimos. Planteamos este conversatorio como un arranque en el cual mi papel aquí simplemente es lanzar alguna pregunta y después estar un poco simplemente orientando, pero sobre todo dejar que fluya y que ellos nos hablen de algunas de las cosas que entendemos que son fundamentales, ¿no? Porque la verdad es que en el excelente arranque que nos han hecho en el acto de inauguración, tanto Ercuden como Berta, han salido muchas de las claves. Hemos empezado partiendo de que es un derecho, la participación es un derecho. En estas jornadas se ponen sobre la mesa con ese "mi vida la decido yo", y es un valor. Y hay personas a las que parece que las exigimos que nos demuestren que pueden ejercer ese derecho. Entonces, yo empezando desde ese punto sí que voy a lanzarme a decir, si la participación es un derecho, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo lo veis desde el ámbito, ¿no? Más los estudiosos que estáis trabajando todo el día en los derechos humanos, derechos fundamentales? Bueno, buenos días a todas y todos, en primer lugar, y agradecer la invitación de estar aquí, ¿no? Para mí es muy difícil brevemente, ¿no?, contestar a esa pregunta, pero es verdad que hablar de la participación como derecho implica muchas cosas. Y luego, además, también analizar también lo que pasa, ¿no? Que sea un derecho supone el ser consciente de que es una exigencia irrenunciable, algo que debemos tener en cuenta y debemos tener siempre en nuestra agenda de nuestra vida pública y de nuestra vida privada. Esto es muy importante. Como una exigencia irrenunciable. Los derechos son como herramientas que nos sirven, pues, para desarrollar nuestra vida y esto es muy importante, son herramientas en construcción. Y es aquí quizá el punto importante de la participación, porque los derechos no son como instrumentos ya definidos, sino son instrumentos que vamos definiendo. La historia de los derechos ha sido una historia de demandas que se han ido construyendo y, en muchos casos, una historia que podríamos describir como de ir incluyendo en esa construcción, en esa definición, a personas que no participaban. Desde el punto cuando describimos la historia de los derechos, hablamos siempre de un proceso de generalización. Al principio los derechos son derechos del hombre, ¿no?, del hombre blanco con recursos, ¿no? Pero poco a poco los derechos se han ido extendiendo, ¿no?, se han ido generalizando. Y ahí la participación es fundamental. Sí, hilando con lo que estás tú diciendo, me preguntabas ayer, ¿y tú, Pura, crees que realmente esto del cambio cultural se está consolidando? Yo te decía, hombre, yo creo que sí. Y yo creo que tú mismo te has dado la respuesta, ¿no? Porque no estaríamos hablando de esto hace 20 años, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de la participación, de que la gente, cualquier persona de raza, situación, de necesidad, ¿no?, tenga derecho a controlar su vida, creo que eso es algo que estamos consiguiendo en esta sociedad
y que la forma de hacerlo, que es desde la perspectiva de las personas, no era así hace 20 años, ¿no? Que era una perspectiva de expertos, ¿no? O sea, desde las necesidades yo organizo como experto la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que es verdad lo que estás, lo comparto absolutamente, ¿no? Que está algo en construcción realmente, ¿no? Que hemos avanzado. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en discapacidad visual, había familias que decidían no visibilizar la discapacidad de su familiar, ¿no? Ocultaban la discapacidad. Y eso ahora mismo es una alegría enorme comprobar que hay andadores por las calles, que hay personas que tienen limitaciones funcionales y salen a la compra y hacen una vida social como quizás mucho más activa que la que pudiera hacer yo, ¿no? La cuestión es cómo seguir avanzando, ¿no? Quizás, ¿no, Rafa? ¿Cómo seguir ese camino, ¿no? Ahí seguramente lo primero que tenemos que pensar es lo que significa participar y también las consecuencias que tiene la participación, ¿no? Porque en muchas ocasiones también se enfoca, ¿no?, esta idea de participación como algo que beneficia a la persona que participa, pero tenemos que ser conscientes, todas y todos los que trabajáis en el ámbito social, que esto no es solo así, ¿no?, que la participación también supone un beneficio para los que reciben esa participación, ¿no? Y esto es muy importante para entender bien los derechos. Y luego, ayer después de estar charlando un poco, ¿no?, de cómo íbamos a enfocar o cómo íbamos a hablar, pues me fui al diccionario para ver, bueno, participar, ¿no? Y la verdad es que recoge muchas de las dimensiones, ¿no? Se habla de participar significa tomar parte, recibir una parte, compartir, formar parte y comunicar. Yo creo que todos esos sentidos que implican de todas las dimensiones que tiene participar. Berta, en un determinado momento de su intervención, ha hablado de poder, ¿no? La historia de los derechos ha sido una historia de lucha contra la discriminación, de lucha contra barreras, ¿no? Y en muchos casos la puedes analizar como de luchas por conseguir a las personas tener posición en la sociedad, ocupar una posición en la sociedad. ¿Qué podríamos decir? Tener poder, poder de decisión, poder para decidir qué vida quieren qué vida quieren llevar, para poder elegir esa vida. Y yo creo que ese es un camino importante. Y sobre todo cuando, desde el punto de vista de los derechos, hay un filósofo anglosajón que escribió un libro que lo utilizaban mucho, que es tomarse los derechos en serio. Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos. A veces, yo creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que no nos tomamos los derechos en serio. Hablamos mucho de derechos, pero estos no nos los tomamos en serio. Claro, el enfoque de derechos exige un cambio fundamental. El paso de una cultura asistencialista a una cultura de los derechos es fundamental, en términos de libertad, pero también en términos de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental en ese camino. Sí, y retomando la idea de Berta de desaprender, ¿no? De desaprender para aprender, para centrar el foco en qué podemos hacer en las sociedades. Yo creo que el asunto de los derechos y la participación, como tú muy bien dices, invoca un cambio social, es decir, el cambio en el que cambien las leyes y las normas para que hagan posible la participación, ¿no? Estaba pensando en esta barrera que nos han puesto hoy aquí, ¿no? Fijaros, cómo me estoy yo delatando, en esta rampa que es una ruptura, ¿no? Que es un recurso para romper barreras. O sea, creo que esta rampa es un buen ejemplo de lo que tendríamos que hacer. Y ya no creo que solamente en el ámbito que nos ocupa, que es de las personas para las que trabajamos, ¿no? Sino también a nivel social, ¿no? Que cada uno de nosotros hemos estado trabajando en el diseño de entornos, ¿no? O sea, yo he dedicado buena parte de mi vida, como decía Laura, a pensar en cómo tienen que diseñarse entornos que proporcionen opciones para que la gente elija.
para que la gente participa, ¿no? Y eso es algo muy pequeñito dentro de todo el entorno que tenemos por hacer, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Ayer hablábamos de los ismos, ¿no? De los edadismos, los capacitismos, ¿no? Todo esto que ahí los juristas tenéis tareita, Rafa, Sí, creo yo, ¿no? sí, bueno, es súper claro, ¿no? Que los juristas tenemos mucho, pero no solo los juristas, claro, el derecho está claro, el derecho al final son textos que tenemos que interpretar y que tenemos que aplicar y depende mucho de cómo lo interpretemos, ¿no? Y ahí, obviamente, hay una cuestión ideológica que puede ser representada por todos esos ismos que pueden hacer fracasar cualquier norma fantástica, ¿no? O cualquier texto bien escrito. Y por eso coincido, ¿no? También contigo, ¿no? En esa idea de tener que dejar atrás muchas maneras de pensar que lo que han hecho, ¿no? O lo que han producido son situaciones de discriminación. En el ámbito de la participación hay un ejemplo que lo tenemos relativamente cercano en el ámbito de la discapacidad, que tiene que ver con una forma de participación que no es la única, pero que conseguimos cambiar hace unos años, que era la participación política, ¿no? Y si recordáis, es un ejemplo que sirve mucho, ¿no? Porque a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pues normalmente, bueno, pues cuando se les incapacitaba, además se les prohibía su participación política. Me ha venido esto a la cabeza con esto de desaprender y de liberarnos de idea. Claro, las razones que se utilizaban eran principalmente dos. Una de ellas, o la primera, era que había personas que eran incapaces de comprender los programas políticos de los partidos, ¿no? Como si la ciudadanía no fuésemos capaces de entender los programas políticos, ¿no? de los partidos. Y la otra gran razón era que eran personas fácilmente influenciables, como si el resto de las personas, ¿verdad?, no lo fuéramos, ¿no? Entonces, se ha dicho también a veces, ¿no?, estas ideas que tenemos y con las que nos enfrentamos a la hora de interpretar las normas, pues son ideas que ya desde el principio, ¿no?, van dirigidas a discriminar, ¿no?, a grupos. Y esto es algo que para que exista una participación, pues nos tenemos que liberar. Y obviamente el mundo jurídico, en eso, ese cambio en la cultura jurídica es un cambio necesario, pero difícil. Ese cambio, la verdad es que no os estoy interrumpiendo porque creo que la verdad la conversación la estáis llevando muy bien en lo que es un conversatorio entre vosotros, pero sí que por ir dando un poco de pinceladas, sí que es verdad que estás aludiendo a lo que era la participación política, que se vinculaba muchas veces con el derecho al voto, a ejercer el derecho al voto y también a la vez al poder presentarte tú para ser elegido, ¿no? Es decir, estamos un poco en esa fase donde lo que entra es cómo a las personas, a un tipo de personas, por unas características, las estamos haciendo esa especie de examen al que antes aludía Berta, donde cuestiona lo que es la exigencia cuando hemos partido de qué es un derecho. Y un derecho es algo que se tiene, no se tiene que hacer un examen de reválida del derecho. No me tienes que valorar si yo tengo derecho o no tengo derecho en base a mi capacidad, ¿no? Entonces estamos hablando de un caso en el que en vez de hacer esa dar la vuelta a cómo puedo yo facilitar que esos programas electorales sean más fáciles o más comprensibles, lo que hacemos es decir, esta persona que yo considero que no puede comprenderlo, directamente la retiro ese derecho. Pero aparte de que el mundo jurídico estamos vinculando con los ismos, con esas discriminaciones, discriminación por edad o discriminación por capacidad, porque también se discriminan a las personas por llegadas a una edad, también quizás se justifican en que socialmente pues bueno, se justificaba o en la sociedad se comprendía o se veía como normal que eso se diera así, ¿no? Esa falta de herramientas que en el día a día, cuando vamos bajando a nuestra realidad, nos lleva, aparte del mundo jurídico, al mundo de las personas y la sociedad, no sé, pura, cuando estamos definiendo, creando, desde dónde, ¿no? Desde esa óptica. Sí, cuando te estaba escuchando me estaba recordando algunas preguntas, ¿no? Cuestiones que se han formulado, que nos hemos formulado algunos colegas de esta casa. O sea,
aquí se pregunta a las personas por el nivel de satisfacción, ¿no? de los servicios o de los apoyos, ¿no? Y en muchas ocasiones con colegas, ¿no? Yo misma he dicho, bueno, a ver, vamos a establecer a quién le pasamos el cuestionario, a quién le administramos el cuestionario. Y hacemos unos criterios de inclusión. ¿Esto tiene sentido? Es decir, aunque una persona, me lo estoy preguntando a mí misma, ¿no? Con las capacidades que sea que fuera que tenga, no tiene derecho a participar y a expresar su opinión respecto a la atención. Es decir, te refieres a que no a todo el mundo le preguntábamos no si todo el mundo, estaba satisfecho con la atención que recibía. Exactamente, porque teníamos unos criterios de inclusión en relación con la respuesta a una determinada herramienta de evaluación. ¿No? No sé si me he explicado, sí. Laura, ¿no? Tengo un cuestionario, tú lo puedes rellenar, perfecto, te lo administro. ¿Que Rafa no puede? No, se lo administro porque tiene un deterioro cognitivo avanzado. Entonces, yo creo que eso nos lo tenemos que... eso es algo que es cuando hablo de desaprender, me refiero a este tipo de cuestiones, ¿no? Que eso es legítimo, o sea, eso es, ¿no? Le comentaba ayer a, no sé, me parece que a Aida, ¿no? Tenemos personas, hacemos grupos experimentales y grupos control, unos tienen una serie de opciones y otros no tienen otra serie de opciones. Me pregunto todo esto, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que hacer prevalecer este derecho de participar y de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades nos interpela a muchos niveles. Desde luego, yo a lo mejor he trabajado más a nivel de investigación, ¿no? Y me formulo estas preguntas, ¿no? Ayer os comentaba, estoy muy contenta, ¿no? De un artículo que acabo de leer, me decía Laura, dilo mañana, ¿no? Sí. Que están evaluando, están tratando de conocer el impacto que tiene un determinado formato de unidad de convivencia en granjas, ¿no? Y lo primero que hace el equipo de investigadores es a vivir durante un mes a las granjas. Y a partir de ahí deciden qué preguntas, dónde se hacen las preguntas y sobre qué se hacen las preguntas. Conocer. Han ido a conocer el contexto. Conocer la gente, conocer el contexto y hacer las preguntas en relación con las preguntas, con las necesidades o los deseos de las personas para las que trabajas. O al menos tenerlo en cuenta. Y para eso tienes que estar, tienes que conocer y tienes que compartir, ¿no? Y considerar todo eso a la hora de diseñar un estudio de investigación. Me parece muy sugerente, ¿no? Porque ahí diseñamos, ¿no? Planificamos en base realmente a las personas. Desafiante, es muy desafiante, ¿no? Hay muchas cuestiones también, hay metodológicas, de análisis de datos, en fin, muchas cuestiones que están al albur de todo esto. Pero creo que es un paso interesante, ¿no? Sí, al hilo de esto, tú lo habéis dicho, ¿no? Yo creo que eso de unir participación y conocer a las personas, ¿no? Eso sí que me parece algo fundamental porque va unido también a otro elemento muy importante que es el de la diversidad, ¿no? De las diversas formas de participar, ¿no? Y a veces... bueno, yo a veces he contado esta anécdota personal, me perdonáis esto, yo que llevaba mucho tiempo dedicándome al estudio de los derechos humanos, y, pues no sé, pongamos 10, 15 años y nunca había abordado cuestiones sobre discapacidad. Y hablaba y daba muchas charlas sobre cómo justificar los derechos, cómo proteger bien los derechos, pero el mundo de la discapacidad no estaba presente, ¿no? Y tuvo que ocurrir, ¿no? Que llegó una persona, para mí una persona muy querida, igual la conocéis, Agustina Palacios, pues una investigadora que hizo la primera tesis doctoral sobre la Convención, que llegó a mi despacho de la universidad y llamó, mire, yo vengo a ver si podría dirigirme mi tesis doctoral sobre discapacidad. Yo le dije, es que no sé nada. Bueno, a mí el encuentro con Agustina y el conocimiento de la discapacidad, de las personas con discapacidad, a mí personalmente y también para mi discurso teórico fue fundamental. Yo creo que conocer, ¿no? Conocer a las personas es una exigencia fundamental para hacer bien las participaciones, porque se puede participar, también se ha dicho, de muchas formas.
a veces hablamos también, ¿no? El silencio es una participación, ¿no? Pero existen muchas maneras, ¿no? Yo también tengo relación con un neurólogo, bueno, norteamericano, Joseph Fiennes, que es una persona que está dedicada a la comunicación, no lo diré bien, pero a la comunicación. Participar también es comunicar, ¿verdad? Comunicación con personas que están en un determinado... Yo diría, perdonad porque esto no lo sé, yo diría estado de coma, no lo sé, médicamente será otras cosas, ¿no? Y toda su investigación es esa. Y bueno, pues él, o sea, se puede extraer, o se puede apoyar, se puede promocionar eso, ¿no? O cualquier otro tipo de participación, pero eso sin conocer a las personas, pues es imposible, ¿no? Sí, lo decíais. y es una, no sé quién hablaba de contribución, creo que Berta, ¿no? O sea, el hecho de incorporar a nuestra vida, ¿no? Y a nuestras relaciones personas diversas, yo creo que nos ayudan a crecer personalmente y ayudan a que la sociedad normalice esto, ¿no? Es decir, yo creo que es una contribución muy importante visibilizar a la diversidad, ¿no? Porque eso ayuda a comprenderla y a conocerla y a incorporarla. Pero estáis hablando de conocimiento, o sea, de conocer a personas de distinto tipo, de no tener prejuicios. Estáis hablando de incorporar algo que era muy importante y que también ha ido saliendo. Cuando hablamos de las formas de participación, hablar de llegar, y creo que de eso es de lo que va al final el trabajo de Joseph Fiennes, de incorporar dónde están esos niveles mínimos de participación y cómo realmente las personas podemos llegar y acceder a comprender una parte de participación en personas que pensamos que realmente no nos están escuchando, no pueden hablar o decirnos directamente lo que piensan, lo que es llegar a niveles mínimos, ¿no? Eso es una manera de cómo podemos llegar a tomarnos muy en serio la participación de las personas, pero también estamos hablando de poner en valor que cuando hablamos, por ejemplo, estáis empezando a hablar ya en unos términos o en un lenguaje de investigación, de cuando estamos hablando como investigadores, de cómo hacemos, cómo cómo participan las personas, estamos hablando también de cómo incorporamos otros tipos de conocimiento. Pero cuando pensamos es cómo yo me reúno y pienso, cómo quiero que las personas... Entonces, a veces lo hacemos de distintas maneras. Vamos a conocer el entorno, conocemos unas determinadas personas, pero incluso yendo un paso más allá, les preguntamos a las personas también cuáles son sus necesidades, sus intereses y sobre qué quieren realmente que se investigue y en qué quieren ellas también participar de ese conocimiento experto. Incorporamos ese conocimiento experto, yendo un poco a uno de los temas que vamos a tratar en la jornada, ¿no? de hablar de la participación, también esos niveles de co-creación, investigación, donde las personas también están ahí. A mí me parece, cuando dices de preguntar, yo creo que he aprendido a escuchar. La gente, los colegas que me conocen saben que yo soy de mucho preguntar, ¿no? Pero creo que para favorecer la participación de personas con necesidades de apoyo es importante escuchar y es importante observar. Y es importante hacerlo sin prejuicios y sin estereotipos y quitándote capitas, ¿no? de formación previa que te ha ayudado en determinado momento de tu vida, ¿no? Pero tienes que continuar avanzando. Yo creo que esto de escuchar y de observar y de conocer es obligatorio. Por lo menos yo es algo que he aprendido recientemente, ¿no? Porque, bueno, la gente que trabajamos en investigación lo que nos hacemos casi siempre son preguntas, ¿no? Pero tenemos que incorporar, como decía antes a conocer bien, ¿no? O saber dónde preguntamos. No es importante el dónde, en qué contextos investigamos, ¿no? No es lo mismo preguntar en una habitación donde la persona es su reino, ¿no? Que en un despacho. No es lo mismo. No es lo mismo la hora, ¿no? Todos esos detalles que ayudan a que la gente participe o no, ¿no? Y eso en las personas que necesitan apoyo son cuestiones muy relevantes. O sea, yo creo que cuanto más es la necesidad de apoyo de las personas, más importantes son los contextos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Desde el contexto jurídico, normativo, organizativo, que antes nos decía Berta, hasta cómo nos estamos relacionando, ¿no?
de qué hablamos, cómo lo hablamos, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo que hacer, Laura, creo yo, Sí, en estos contextos, sí, ¿no? Sobre sí, todo. y por lo que a mí me toca en el contexto jurídico, quizá muchísimo, ¿no? Porque es verdad que el mundo jurídico siempre se ha presentado como un mundo muy especializado, ¿no? Y un mundo muy cerrado. Y esto, claro, se ha trasladado también a los derechos. Probablemente también porque el origen de los derechos, ¿no?, de la historia de los derechos, y esto ha calado mucho, ¿no?, en el ámbito jurídico, ha sido un origen muy de barreras, o por decirlo de alguna manera, ¿no?, muy centrado en un modelo de persona, en una forma de entender a las personas que es una forma muy discriminante, ¿no? Lo hablábamos también ayer, ¿no? Cuando en una cuestión tan relevante como es la dignidad humana, ¿no?, la manera de entender la dignidad humana, cuando uno estudia o lee cómo se ha construido esta idea se ha asociado siempre a un modelo de ser humano estándar, caracterizado por una serie de dimensiones que siempre se han descrito en términos de capacidades. El ser humano es digno, ¿por qué? Porque es un ser capaz, a diferencia de otros seres vivos, capaz de hacer esto, capaz de hacer esto otro. Y esto, ¿qué hizo? Pues esto lo que ha hecho es que incluso en el mundo de los derechos humanos, porque el mundo de los derechos se pueden interpretar de muchas maneras, claro, pero incluso el mundo de los derechos humanos ha sido, ¿no?, y ahora nos lo estamos cuestionando, ¿no?, ha sido un mundo que ha dejado a un lado a muchas personas. Y esto, el derecho, que no es el derecho no es solo derechos humanos, o a veces no es derechos humanos, ¿no?, pues en esto ha sido muy claro. Nosotros, en verdad, en nuestro país, hasta hace 2 años, incapacitábamos totalmente a las personas. Es decir, las dejábamos sin poder de decisión, sin participar en asuntos muy relevantes en su vida, ¿no? Y esto era algo natural. Es más, todavía nosotros participamos en un observatorio que estamos estudiando cómo están aplicando los tribunales esta nueva normativa, y la aplicación es todavía una aplicación desde otra forma de entenderlo. Sí, porque te estás refiriendo a la modificación de la legislación civil, es decir, hasta ahora a las personas las incapacitaba y eso implicaba que se las sustituía, algo que también ha salido anteriormente, ¿no? Se la quitaba lo que llamaban la muerte civil de las personas. Y en estos momentos se ha cambiado a un modelo que se llama modelo de apoyos, donde no te sustituyo, sino que te apoyo o complemento esa toma de decisiones. Y es donde vamos a esa participación tan compleja, ¿no?, como es la participación, cuando hablamos de niveles de participación, entendidas como participas en el ser, en el estar, en te pregunto, te consulto, pero hay un momento donde se habla de la participación decisoria, donde hay un momento que tomas decisiones que pueden ser cotidianas en el día a día, pero son decisiones de si quiero comprar una casa, si quiero ejercer el derecho a voto. Es decir, todo ese cambio en la legislación entendíamos que ha tenido quizá unas barreras que yo me atrevería a decir, no sé, creo que no son esas barreras en este proceso que se está dando de cambios, que son un reto, porque implica que tengo que apoyar para que tomes tu decisión, pero no te tengo que sustituir. Esa parte del rol donde creo que en estos contextos, y uniéndolo con algo que ha salido antes, que era la parte de cómo realmente, cómo cuando las personas tienen más necesidades de apoyos, sube la necesidad de apoyos, baja la participación, que es tanto como decir a más apoyos, menos estados. ¿Cómo diríais que ahí está esa parte en lo que nos lleva no solo al mundo jurídico, porque si no diría es que el mundo jurídico, no, el mundo social, es decir, a la sociedad, a las familias, a los profesionales que trabajamos en cuidados, en apoyos, pura desde ahí esa parte, ¿no?, de toma de decisiones apoyada en esas personas con más necesidades de apoyo, cómo nos reta o a ver, dificulta. yo creo que hay que ser optimista. Y yo creo que estamos en un momento muy privilegiado en este momento.
en el que hay muchas iniciativas, ¿no? Me alegra mucho escuchar esto que está contando Rafa, ¿no? Porque es un ámbito diferente, ¿no? Pero que abre muchas perspectivas, ¿no? Me imagino que ahí habrá muchas controversias, no tengo la más mínima duda, ¿no? Porque es cambiar muchas cabezas, ¿no? Del ámbito jurídico y del ámbito legal, ¿no? Y que yo lo metería también del cambio cultural en el que estamos, sin duda ninguna, ¿no? En fin, yo creo que estamos avanzando. Yo creo que la situación, como decía antes, no es la misma que hace 20 o 30 años. Quizás estamos avanzando para algunos más despacio de lo que deberíamos, ¿no? Y yo creo que hay que seguir peleando, ¿no? Y tratando sobre todo, yo creo que de tener conciencia de la importancia que tenemos cada uno de nosotros en nuestro entorno y del valor que tienen nuestras creencias y nuestras formas de ver a las personas y la influencia que tienen, ¿no? Especialmente, insisto, con la gente con más necesidades de apoyo, ¿no? Personas con deterioros cognitivos avanzados que tienen que vivir en alojamientos. Yo creo que esas personas necesitan profesionales comprometidos, formados y con una conciencia clara de que la importancia que tiene en su forma de pensar tiene una implicación decisiva en su forma de tratar, ¿no? A mí esto me parece, es algo así como así pienso, así te trato. No sé si es un titular, ¿no? Pero yo creo que es algo así, ¿no? Y esto, cuando alguien tiene muchas necesidades de apoyo, insisto, tiene mucha relevancia, porque yo puedo quitar o dar oportunidades para participar. Cuando hago una higiene, cuando ofrezco un menú de una comida o cuando ofrezco una actividad. Cada uno de nosotros tiene mucho poder, ¿no? Dentro de nuestro ámbito. Desde las personas que están en las higienes, desde las personas que planifican, yo creo que tenemos que tener conciencia de eso, cada uno desde nuestro rol, ¿no? Y yo creo que es algo que nos tiene que interpelar a todos, incluso como ciudadanos, ¿no? Porque la sociedad es diversa, ¿no? Sí, y ahí hay un cambio fundamental, ¿no? Que probablemente en un contexto como este, pues todas y todos lo tenemos muy asumido, ¿no? Pero igual salimos de aquí y nos encontramos con otra realidad, ¿no? Y es un poco la idea, es la idea, ¿no? Tan obvia, ¿no? También, pero que igual en esta cultura todavía, ¿no? que estamos intentando cambiar, está muy presente, ¿no? La idea de que las personas, ¿no? Todas necesitamos apoyo, ¿no? Y que el apoyo forma parte de nuestra... El apoyo yo lo extendería, no solamente apoyo, diría al apoyo, el cuidado, la atención, la asistencia, ¿por qué no? Todo eso, todo eso forma parte de los seres humanos y que todos es algo, ¿no? Es algo que forma parte de las personas y que por lo tanto tenemos que integrar, ¿no? Tenemos que integrar en nuestra manera de ver. Eso en el ámbito que yo más conozco, que es el jurídico, no está asumido. No está asumido, porque la idea que se tiene es las personas somos autosuficientes, somos autónomas, es más, esa autonomía, ¿no? Esa idea de autonomía es la que define la condición humana y eso yo creo que es el gran cambio que hay que hacer. O sea, vamos, entre otros, ¿no? Pero este es un pasito, ¿no? Un pasito que hay que dar, porque si no damos ese cambio no vamos a ser capaces de reconocer la autonomía. Esa idea de autonomía puede ser el final, puede ser lo que queremos o no, pero no es el inicio, ¿no? Porque nosotros no somos autónomos, ¿no? de los seres humanos, ¿no? de ninguna de las maneras. Sí, a veces hablamos de interdependencia, ¿no? Somos seres interdependientes, a veces unos dependen. Eso es, y eso me parece fundamental, ¿no? Partir de eso, ser conscientes de eso, y entonces integrar los apoyos grandes, apoyos pequeños, bueno, pues dependerá de las situaciones y de los contextos, ¿no? Y luego, claro, es unido a lo que decíamos también de conocimiento de la persona y de poder construir, porque participación tiene mucho que ver también con inclusión, ¿no? Yo creo que y el enfoque de derechos humanos lo que busca es esto, ¿no? Y la inclusión, ¿qué es? Pues
participar en la construcción de los entornos, ¿no? de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno familiar, también de nuestro entorno personal, bueno, de todo esto, ¿no? Y sin participación no se puede alcanzar esto. Bueno, yo creo que estamos en un punto ahí como decía Pura, ¿no? de cambio cultural, de avance. Sí que es verdad que estamos hablando abiertamente de algo de lo que igual no se hablaba hace unos años y, sobre todo, llevándolo a esa parte de la participación de las personas que tengan más dificultades. El reto no es hablar de las personas que tengan... sí, es todo un reto hablar de la participación, pero de hablar de la participación de aquellos que catalogamos como vulnerables porque les hemos quitado el control. Antes hablaba de ese derecho llave que era la participación para ejercer el resto de los derechos, donde podríamos unirlo a la información. También, ¿no? El derecho de las personas a estar bien informadas nos lleva a construir y a tener que pensar diferente. A nosotros nos lleva aquí ahora quizá también a hacer un esfuerzo también por intentar hablar diferente. Nos cuesta a todos salir de nuestro lenguaje y de nuestra forma. No sé si ahí creéis que los pasos que se van dando, ¿creéis que van en buena línea? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Pura es más optimista que yo creo, pero bueno, muy bien, está muy bien, ¿no? O sea, vamos a ver, yo creo que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y esto es así, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como todo proceso, también lo hablábamos, pues tiene sus avances, sus retrocesos. Es verdad que si uno echa una mirada a lo que ha sido la historia de los derechos, pues ve que la historia de los derechos ha sido eso, ¿no? Pues avances, retrocesos, y ahora realmente los estudiosos de los derechos pensamos que estamos en un momento de retroceso desde el punto de vista de los derechos. Lo que ocurre es que igual es verdad que desde la propia reflexión de los derechos, pues nos estamos cuestionando algunas cosas que igual antes no nos cuestionábamos. Ahora, el éxito que tengamos, pues es lo que me preocupa, ¿no? Pero también es verdad que si hay algo que caracteriza, yo creo, a las personas que nos dedicamos a los derechos es la insatisfacción. Es decir, pensar que siempre hay cosas por hacer, ¿no? y que se pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, quizá tenga que ver eso, mi pesimismo relativo, lo voy a llamar así, con esta cuestión, ¿no? Sí, siguiendo con este, ¿cómo es? Pesimismo relativo, hay una cosa que a mí sí me ocupa y yo creo que a veces preocupa, ¿no? Con otros colegas, y es la cuestión de que todo esto se quede en nuestro discurso. No digo nuestro sector, ¿no? Todos hablamos de la atención centrada a la persona, de la personalización, la desinstitucionalización, pero tenemos que llevar el discurso a la vida de la gente. Yo creo que ese es un poco, ¿no? Estos términos tenemos que concretarlos en oportunidades de participación de cualquier persona que necesita apoyos en cualquier momento de su vida para que tenga poder, que es lo que decías tú, ¿no? Y yo creo que eso falta, o sea, tenemos ahí que echar un poco, anima mucho que gente que tiene responsabilidades, ¿no? y influencia a la hora de tomar decisiones sobre políticas públicas, como ha comentado Berta, escuchar ese tipo de discurso, ¿no? Porque yo creo que nos empuja, ¿no? a que no se le queden las cosas en estrategias que son fantásticas, sino que esas estrategias nos impulsen a cambiar la vida, a saber cambiar la vida de las personas, ¿no? Que yo creo que por otro lado sabemos, es decir, yo creo que al menos en gerontología, que es lo que yo sé más, ¿no? Tenemos ya como mucho conocimiento técnico y científico para proporcionar a las personas oportunidades de participación. Necesitamos también cambios institucionales y organizativos para que eso sea posible, ¿no? Pero creo que ahí está un poco... No nos podemos quedar en decir cosas fantásticas en las que estemos todos de acuerdo, ¿no? Tenemos que llegar a
a escuchar a las personas, ¿no? Y desde ahí ofrecerles Claro, opciones. hoy que estamos aquí un poco para eso, ¿no? Porque esto lo que marca es que aquí lo que vamos a poner sobre la mesa son estas cosas y irlas concretando. Es que hemos visto que realmente hay una conciencia de que la participación tiene que tocar y tiene que ser, hablábamos de la vida en la comunidad, pero también hablábamos de esa toma de control, lo decía antes, para estar en mi casa, ¿no? Mi casa es un sitio donde yo tengo que sentir que tengo derecho. Se hablaba de la obra de Mi vida sin mí, decimos, pues nosotros hemos titulado Mi vida la decido yo, para que las personas decidan sobre su vida y para que se den todo ese tipo de experiencias. Tuviésemos que ponerle un broche a esta conversación por el tiempo en el que estamos, no porque sea una cuestión de que yo quiera cerrar, pero así que, ¿qué consejo daríais o qué veis vosotros que es algo por donde hay que tirar? Consejo que fomente la participación de las personas, no sé, para que realmente se queden palabras bonitas, como decías, Pura. Yo creo que tenemos que conocer, es decir, y conocer en sentido amplio, ¿no? Me ha encantado escuchar, o sea, compartir este rato con Rafa, porque nunca hubiera pensado que hubiera puntos de encuentro entre la actividad, ¿no? Y conocer esto, a mí me parece muy... conocer en dónde están, ¿no?, los derechos y qué perspectiva tienen, me parece necesario, ¿no? Y creo que conocer tanto socialmente como conocer a las personas. Creo que... Y conocer eso, conocer experiencias, conocer opiniones. Yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Conocimiento. Conocimiento es una perspectiva amplia, ¿no? Desde lo macro, desde las políticas o desde las normas, ¿no?, a lo más cotidiano, ¿no? A conocer por qué una persona es alegre, ¿no?, tiene un buen día comiendo determinada cosa. Yo creo que eso es una actitud, ¿no? Una cuestión que nos puede ayudar. Pues yo quizá lo que, no sé, pides como una especie de propuesta, o sea, sí, pues me iría así al entorno que yo más conozco, ¿no?, que como digo es el entorno jurídico. Para mí, yo creo que hay una dimensión o una idea muy importante que tenemos que cambiar y que el mundo jurídico debe trabajar, no solamente el mundo jurídico, que tiene que ver con la accesibilidad. Me parece que sin accesibilidad no hay participación. Accesibilidad, ojo, no estoy hablando de la manera estándar de entender la accesibilidad, que es la accesibilidad que también... Claro, estoy hablando de una accesibilidad en un sentido integral y que afecte también a los derechos, porque esto es algo que no estamos construyendo bien. Digo, porque lo estamos limitando mucho. Hablamos de acceso a productos, hablamos de acceso a servicios, pero no hablamos de acceso y de accesibilidad a los derechos. Y yo creo que esto es una dimensión fundamental. Tenemos que cambiar un poco ahí, tiene que ver con legislación, con forma de entenderlo, porque sin accesibilidad en ese sentido amplio no se puede participar. ¿Y yo sería... ¿Te refieres a la accesibilidad cognitiva, a que las cosas sean fáciles de entender, que le diga a la gente? Accesibilidad cognitiva, claro, o sea, bueno, accesibilidad física, cognitiva, sensorial, toda la accesibilidad, pero luego no enfocarlo solo a la manera en la que hemos construido, a la manera en la que se legisla en Europa, la manera que la propia Convención establece que es una accesibilidad vinculada a una serie de ámbitos, sino que debemos extenderla a los derechos. No podemos hablar de un derecho de participación si no hay accesibilidad, si no hay acceso a los ámbitos en donde se participa. No podemos hablar de una protección de derechos si no hay acceso a la justicia. No podemos hablar de derecho a la educación si no hay acceso a la educación. Y esto normalmente lo damos, no nos centramos en esto, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero si me pides una, ¿no?, así una, pues sería, yo diría, bueno, tomémonos en serio el discurso de la accesibilidad, porque la accesibilidad de alguna manera, la accesibilidad a veces igual es el eje o uno de los grandes ejes de la satisfacción de los derechos. Pues yo creo que con esa idea podemos dar paso a que esto se abra, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para que las personas nos hagan preguntas, pero la verdad es que sí que creo que es un tema
del que podríamos estar hablando mucho tiempo. No sé si os queda, os iba a preguntar si os quedaba algo por decir, pero me da un poco de miedo preguntaros si os queda algo por decir. A ver, seguro que nuestros amigos que pacientemente nos han escuchado nos tienen algo que... ¿Tenéis preguntas para comentar? Hay compañeros con micrófono en la sala. Y desde el chat lo mismo. Las personas que estáis conectadas online, desde el chat, nos llegan algunas aportaciones, pero no preguntas. Alzar el brazo, quien quiera, ¿vale? Mirad, online nos cuentan desde la asociación Viva. La participación se genera con la retroalimentación, es decir, no por nosotros, sino con nosotros, nosotras. Se trata de poner en valor la diversidad humana y escucharla. Y vida independiente y autocuidados empiezan por escuchar, reciprocidad desde la implicación, ¿no? El conocimiento también, el conocer también está aquí. Lourdes López nos cuenta la unión de lo macro y lo micro. Me gusta esa idea. Bueno, tenemos a un compañero aquí haciendo un visual thinking y veréis en la pantalla. Vale, ¿hay alguna pregunta en sala? Ahí, cuenta. Ahora era. Yo creo que se conecta solo, ¿no? Está encendido, bien. Vale, bye. Sí, es que uno de los temas que planteaba Pura es la comunicación. Cómo te comunicas con una persona que cognitivamente, como es el caso, por ejemplo, de mujer que tiene Alzheimer, ¿no? Y estamos siempre que hablamos de comunicación, tenemos la costumbre de hablar de la comunicación oral, pero hay una cosa que has comentado que es muy importante, es todos los demás sentidos. La vista, el oído, el tacto. A través de esos tipos de comunicación se puede mejorar mucho. Es decir, yo no puedo comunicarme con mi mujer oralmente, pero sí me puedo comunicar a través del resto de los sentidos. El tema está, otro tema que también se ha planteado, que es no estar presente, sino en presencia, es decir, atentos a lo que sucede. Entonces, de alguna manera, sí que sería importante hablar de todos estos temas. Se habla de la comunicación y para mí una cosa muy importante es la inteligencia emocional. No se nos ha educado y no se nos educa en la inteligencia emocional. Y para mí es básico para todo tipo de comunicación. Gracias. Gracias a ti por el comentario, ¿no? No puedo, yo al menos no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido es que si creas espacios o entornos en los que la gente pueda expresarse a su manera, la comunicación es posible, ¿no? De todas maneras, luego, después de nosotros, creo que hablará Aida Suárez, que es una experta en comunicación con personas con deterioro cognitivo avanzado y seguramente nos pueda dar más pistas, ¿no? Pero es cierto lo que dices tú, se puede uno comunicar sensorialmente o se puede uno comunicar a través de la música o se puede comunicar uno a través de la comida, ¿no? Y yo creo que ese es otro desafío, ¿no? O sea, conoce a la persona a través de donde ella se comunica y ponte en el lugar de ella para que esa comunicación sea posible y si es así lo es, ¿no? Gracias por tu aportación. No sé, Rafa, si sí, no, bueno, yo completamente de acuerdo, ¿no? Un poco hablábamos de las diversas formas, ¿no? de participar y de la diversidad humana, que tiene mucho que ver también con esa manera de entender que todas las personas también necesitamos apoyo. Yo creo que decías que no se nos educa o no se nos forma en inteligencia emocional, pero probablemente porque en muchas ocasiones pues seguimos pensando también en un modelo de ser humano muy de corte pues racional y esto hemos construido igual todo el sistema así, ¿no? Y esto, claro, lo proyectamos en nuestra vida personal. Completamente de acuerdo. Si me dejáis contar un sucedido, porque esto igual es ilustrativo, ¿no? Tuvimos la oportunidad, un grupo de nosotros, de viajar al norte de Europa a ver alojamientos para personas mayores con demencia. Y yo iba con mi listita de preguntas, como es habitual, y les preguntaba a los colegas que trabajaban en esos alojamientos: oye, ¿y esto de los trastornos de conducta? ¿Cómo gestionáis esto de los trastornos de conducta? Y me miraban y me decían, o sea, no me hacían ni caso. Digo, yo debo ser mi inglés, que es bastante precario, ¿no? Y vuelta, pero esto, y los trastornos de conducta, evidentemente yo allí no veía trastornos de conducta.
Y llegué a la conclusión de que la idea de trastornos de conducta la tenía yo, pero ellos no veían trastornos de conducta. Ellos veían manifestaciones de personas que trataban de interactuar con un determinado entorno, ¿no? Entonces, eso es otra forma de cambiar, ¿no?, las denominaciones de las manifestaciones de las personas que se quieren comunicar de otra manera. Estaba viendo ahí a Cristina Huiza, que sabe mucho de esto de necesidades no cubiertas, que es otra forma de abordarlo. Está mucho en nuestra cabeza todo esto. Oso ondo, beste galerarik, por aquí había alguna pregunta, bai. ¿Nos podéis acercar un micro, por fin? Ah, vale. Ahí hay otra. Gracias. Lo primero, voy a dar las gracias a TC Guipúzcoa, que me ha invitado a venir aquí. No soy capaz de recordar todos los nombres y demás. Soy una persona con discapacidad, una desgracia personal, y sí que he apuntado unas cosas para que no se me olviden, aprovechando que aquí hay medios estatales igual y demás, que lo que como persona con discapacidad de minusvalía sí que quiero decir o pedir que no se penalice los avances personales de las personas que hacen un esfuerzo impresionante, sea la demencia, sea el daño cerebral, sea muchas cosas, porque parece que constantemente tenemos que estar demostrando que pasamos lo que nos ha tocado en la vida, sea un accidente, sea un tumor, sea un ictus, sea la demencia, o sea lo que sea. Y sí que le he apuntado el nombre del jurista, Rafa. Yo solamente te hago una pregunta. Si decides cambiar de ciudad, estás viviendo actualmente en Madrid, pongo por ejemplo, y quieres venir aquí a Donostia a vivir, ¿sabes lo que pasa con la minusvalía? Lo que tienes que demostrar de una comunidad autónoma a otra, y parece que no puedes hablar con tus avances porque hay cosas que son estatales, pero hay cosas que son autonómicas, y yo lo que tuve reconocido en el sitio donde vivía antes, ahora al venir aquí a Donostia a vivir porque necesito tener sociedad, contacto, o mi cerebro pide que tengo que tener muchas cosas que me han quitado mi trabajo y demás por lo que me ocurrió, pues ¿qué pasa con la minusvalía? La gente lo sabe, que parece que tienes que volver a demostrar que es verdad por lo que pasaste y que no te has inventado nada de lo que tuviste. Gracias, que ricasco. Muchas gracias. Yo creo que esta cuestión que pones de manifiesto está dentro de este cambio que tenemos que producir. El problema que tú planteas es un problema que tiene que ver con el diseño que hemos realizado. No me quiero poner muy técnico jurídicamente, pero bueno, con el diseño constitucional de los servicios o de la asistencia social. Nuestra Constitución es una norma que está dentro de la cultura asistencialista, tal cual. ¿Y qué ocurre? Pues que la asistencia social no es un derecho. Si nuestra Constitución esto lo enfocase desde el punto de vista de los derechos, esas diferencias territoriales sería mucho más fácil de salvarlas. Pero no ocurre así. Y esto implica una serie de cambios nada más y nada menos que constitucionales, que en nuestro país hablar de un cambio constitucional, eso sí que hay que ser optimista, ¿no?, para pensar que eso se pueda producir, ¿no? Pero es un cambio. Y esto, y quizá hay otras vías, ¿no?, pero se necesita mucho compromiso político, porque el diseño constitucional lleva a eso. Ahí está la cultura asistencialista, bueno, y habría que cambiar varios artículos. No os voy a dar la lata con esto, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a los derechos, pues somos conscientes, ¿no? Pero claro, esto es un problema de cultura jurídica, ¿no?, y de cultura constitucional. Es que hay que cambiar esto. Y además surge porque eso es un tema de discriminación, al final. Pero el problema es que la discriminación en el diseño constitucional también ha conseguido huir de muchos de los mecanismos de protección de los derechos.
un tema que es muy importante. Sí que estamos, me da mucha rabia, pero estamos fuera de tiempo prácticamente. Entonces tenemos una pregunta, creo que había por ahí, dos. Nos dicen, eso es. Escucho, bueno. Tenemos una aportación por el chat de Bidasoa Zurekin, que es: debemos seguir tejiendo bonito entre todas las personas, de forma que no solo hablemos, sino que hagamos. El paso de la palabra a la acción es lo que marca la diferencia, ¿no? Y de ahí un poco también la preocupación que tenías tú, Pura, de arrancar, ¿no? Y luego la última pregunta que está por aquí, por favor. Pregunta no, era una aportación, ¿sí? Yo llevo mucho tiempo trabajando con personas con minusvalías, tanto físicas como cognitivas, y yo siento que falta como un apoyo a las familias. Siento eso porque cuando veo que las familias visitan a sus familiares, entre comillas, enfermos, veo que a veces hay mucho aislamiento, ¿sí? Aislamos. Pero yo creo que también es falta como de que esa persona necesita como una ayuda, una formación, primero la aceptación de la enfermedad de su familiar, ¿sí? Que es bastante duro, y segundo, como que esa persona tenga un seguimiento en su familiar y lo integren a cómo debe de asistir a su familiar, ¿no? Porque también es muy duro tanto para la familia como para la persona que ha sufrido esa pérdida, ¿no? Entonces me parece que igual hace falta como más integración a las familias para que puedan como llevarlo mejor e integrarse más con su familiar. Es mi aporte. Muchas gracias. Podríamos hablar, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hay que, esto que decíamos antes, ¿no? De que hay que ponerse en el lugar de las personas y conocerlas, es lo mismo con el sufrimiento de muchas familias, ¿no? Y entender a partir de ahí qué necesidades y cómo podemos ayudar. Gracias. No hay nada más. Vale, pues, por respetar los tiempos. Sí. Fa y Pura. Muchas gracias.